Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amada familia. Es una gran bendición de volverles a saludarles y de poder compartirles la palabra del Señor. Gracias a Dios por ese día tan glorioso que tenemos. Y creo que ustedes son bendecidos y están totalmente protegidos y ninguna plaga tocará su morada. Así es que, hermanos, pues que Dios nos bendiga y crea lo que les estoy diciendo, que ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vamos a agarrarnos de esa palabra, créelo, no vivas bajo el temor, sino ahora sí cree lo que dice la palabra del Señor, realmente en quién has creído. Gracias a Dios, entonces hoy quiero compartirles una vez más la palabra de nuestro Dios. Nuestro tema para esta ocasión es conduciéndome en santidad. Es el tema que quiero compartirles. Conduciéndome en santidad. Es decir, agradando a Dios. Y la cita bíblica es en primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. De ahí voy a estar basando esta enseñanza. Bueno, dice, no somos llamados a llevar vidas impías, sino a ser capacitados y educados para andar ante Él en santidad. ¿Escucharon esto? No somos llamados a llevar vidas impías, sino a ser capacitados y educados para andar ante Él en santidad. Bueno, este es un pensamiento que abarca todo el sermón. Espero que me entiendan, espero que ustedes comprendan y disfrutemos de la presencia del Señor. Los invito a hacer una pequeña oración diciéndole a Dios que Él nos bendiga y que podamos entender su bendita palabra. Pónganse de pie y hagamos la oración. Bendito Dios que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Hoy es un día muy especial donde nos reúnes para aprender, para alabarte y aprender de tu palabra. Enséñanos cada día y, Señor, queremos conducirnos realmente en santidad, con la finalidad de agradarte. Nos estás demandando eso. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y vivir como tú lo anhelas y lo deseas. Señor, gracias te doy y usa mi vida, que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, póngase cómodo y ponga atención a la palabra del Señor. Y vamos a deleitarnos en esta preciosa palabra entonces. Las normas sexuales eran muy bajas en el Imperio Romano y hoy en día en muchas sociedades no son más altas. La tentación de practicar las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre han sido poderosa. Ceder a ella puede tener resultados desastrosos. El pecado sexual siempre hiere a alguien. ¿Como a quién? A los individuos, a la familia, el negocio, nuestras congregaciones. O sea que lamentablemente el pecado sexual ha destruido toda esa, ahora sí, a la gente, ¿sí? A las congregaciones, lamentablemente. Entonces, ahora sí, el pecado sexual es algo muy terrible. No solo tiene consecuencias físicas, sino también espirituales. O sea que
el pecado sexual es algo tremendo. Por esa razón hoy me propongo a enseñarles esta palabra sobre que nos debemos de conducir en santidad. Es de suma importancia estudiar este capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Y bueno, pues con nuestro tema, como dije, conduciéndome en santidad. Lo digo de una manera personal. O sea, que tú mismo lo digas, conduciéndome en santidad. Y quiero explicarlo en 2 puntos. Primero es la palabra clave conducirse. ¿Qué significa la palabra conducirse? Y también conducirse en santidad. Esos son los 2 puntos. No somos llamados o no eres llamado para llevar una vida impía, una vida sucia, sino ser capacitado y educado para que andes ante Él en santidad. Eso lo tengamos muy presente. Entonces, para eso Dios nos ha llamado. Dios te llamó, me llamó a mí. Bueno, veamos el primer punto y iniciamos con el primero que dice la palabra clave, conducirse. ¿Qué es la palabra conducirse? Bueno, así como el auto tiene un volante y ahora sí necesita de un conductor que debe conducir correctamente ese vehículo. Si se distrae, se puede ahora sí al voladero, estrellarse en un poste de luz, estrellarse en la pared, bueno, como accidentes terribles que hemos presenciado en nuestros tiempos de conducir un vehículo, que a veces los vehículos quedan completamente inservibles. Y lo lamentable es que a veces hasta cobra víctimas. Hay muertos por un accidente automovilístico. Entonces, por esa razón, tenemos que conducirnos en santidad. Y bueno, a la conducta cristiana se le compara con la manera de conducirse por varias razones. Repito eso, a la conducta cristiana se le compara con la manera de conducirse por varias razones, como cuáles. Número 1, ¿sí? Para conducirse en la vida cristiana exige vida, porque el pecador muerto no puede conducirse. Entonces, se requiere vida, ¿sí? Entonces, un pecador muerto no puede conducirse. Requiere crecimiento, porque un bebé no puede conducirse. Eso lo tengo muy, muy claro. Demanda libertad, porque alguien atado no puede, ¿qué? Conducirse. Esta es una realidad, ¿sí? Una persona que esté atada de mano y pies podrá conducir un auto de ninguna manera. Esto es lo mismo en la vida cristiana, en la conducta cristiana. Entonces, debe de haber libertad. Entonces, una persona que goza de esa libertad en el Señor, entonces tendrá la capacidad de poder conducirse, ¿sí? Pero si no, no podrá conducirse. Otra cosa, la conducta cristiana exige luz. Nadie puede conducir en la oscuridad. Un vehículo sin luces no se puede conducir. Cuando la oscuridad está ahora sí, muy densa, no se ve nada. Entonces, un vehículo sin luces no se puede conducir. Y esta es una grande realidad. No puede ser algo escondido si no todos los presencian. Si no todos los presencian. Entonces, fíjense nada más, no puede ser algo escondido, ¿sí? Así es que ahora sí tenemos que ser vistos, tenemos que ser, ahora sí, contemplados por la gente. Sugiere progresar hacia una meta. Esa es la conducta cristiana, ¿sí? Progresar y llegar a la meta. Entonces,
Esto es lo que exige una conducta cristiana para conducirse. Espero que esto es lo que quiero decir de la palabra clave, conducirse. Entonces, se requiere vida, crecimiento, libertad, luz, y debe estar presente, ¿sí? Debe estar presente, no está escondido, y llegar a la meta. Espero que hayan entendido la palabra conducirse. Bueno, entonces, eso es la palabra conducirse. Vamos a ver ahora el otro punto que les mencioné. Conducirse en santidad. Vamos a conducirte, te tienes que conducir, nos tenemos que conducir en santidad. La porción bíblica que he tomado de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, quiero que leamos los versículos 1 al 3. A ver, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 3. Por favor, busquen esa cita. Mantengan esa vía abierta en esa cita porque vamos a leer y podamos entender lo que Dios quiere hablarnos acerca de esto, que es muy importante, que nos debemos de conducir en santidad. Dice así la palabra del Señor. Repito, entonces es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 3. Que dice de la manera siguiente, dice: por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense, escuchen eso. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, hoy quiero hablarles sobre esto, ¿sí? Debemos de conducirnos. Ahora sí, si somos personas libres, que estamos creciendo, que hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que conducirnos como debe ser, porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que ellos deberían de conducirse correctamente, agradar a Dios, ¿sí? Y ahora sí, agradar al Señor. Y además dice que el Señor, ahora sí, nos dice que la voluntad de nuestro Dios, que nosotros, ¿verdad?, vivamos en santidad, en que nos santifiquemos y que nos, ahora sí, apartemos de toda fornicación, ¿sí?, de todo este pecado que destruye, ya como dije anteriormente, vidas, familias, negocios, congregaciones. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el apóstol está mencionando esto a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era una iglesia nueva, una iglesia que estaba iniciando. Y la gente que se había convertido, pues venía de un trasfondo terrible. ¿Sí? Ahora sí, Dios los sacó de ahí, de la fornicación, del adulterio. Ahora sí, esa gente salió de ahí. Entonces, por esa razón recalca aquí el apóstol Pablo a que ahora sí, la gente o los cristianos deben de cuidarse, deben de conducirse correctamente. Bueno, los votos matrimoniales en las ciudades paganas no decían nada en cuanto a la pureza que se debe de tener en el matrimonio. O sea, en las ciudades paganas no era importante los votos matrimoniales, ¿sí? Como hoy se enfatiza mucho ahora sí, en una boda,
donde los contrayentes se les hace ver eso, ¿no? Donde los contrayentes hacen una renuncia, ahora sí, total, a tener, ahora sí, relaciones con otras personas, ¿sí? Entonces se hace en voto, se enfatiza, se recalca que tienen que cuidarse, tienen que vivir en santidad. Y sin embargo en las ciudades paganas no era relevante la pureza. A pesar de que el amor y la pureza ciertamente prevalecían en muchos hogares paganos, la atmósfera general de estas ciudades, o sea, antes de que llegara el Evangelio, era la lujuria y vida licenciosa. Es decir, antes de que llegue el Evangelio en esos lugares, o antes de que llegue el Evangelio en esas personas para en esos días, pues en cierta manera se fomentaba mucho la lujuria, de cierta manera había licencia de llevar ese tipo de vida, no había vergüenza, no había temor, pues no tenían importancia. Entonces había esa vida de licencia de llevar, ahora sí, una vida de lujuria, de fornicación. Lamentablemente, es lo que aquí, ahora sí, de acuerdo al contexto de este versículo. Por lo tanto, el cristiano tiene la responsabilidad de edificar un hogar cristiano que glorifique a Dios, ¿sí? Entonces, tu matrimonio, tu hogar, ¿sí? O nuestro matrimonio, nuestro hogar debe de ser para la gloria de Dios. Que glorifiquemos a Dios como matrimonio, como familia, que nuestro hogar sea un pedacito de cielo. Sea un pedacito de cielo. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es lo que Dios está hablándonos, ¿sí? Y si nosotros le ponemos atención a esa palabra, seguramente estaremos agradando a Dios y entonces viviremos completamente confiados, ¿sí? Y así, no importa, ahora sí, si Dios nos preste la vida más tiempo o se nos avecine la muerte, no importa, estamos completamente seguros que nos estamos conduciendo en santidad. Estamos agradando al Dios Todopoderoso. Entonces, tu hogar, tu matrimonio debe ser para glorificar a Dios. Apartarse de toda fornicación, como dice la palabra. Número 2 de este punto. La inmoralidad es básicamente egoísmo y robo. La inmoralidad es básicamente egoísmo y robo. Pablo nos exhorta que vivamos para agradar a Dios, ¿sí? Es la exhortación que nos está haciendo el apóstol, ¿sí? Que encontramos en la Biblia, que tenemos que agradar al Dios Todopoderoso. Se nos ha ordenado de parte del Señor que se viva en santidad y pureza por el poder de Dios. Entonces sí se puede. Si Dios está con nosotros, si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces vamos a vivir en santidad. Vamos a estar demostrando una vida de pureza. La voluntad de Dios para nuestras vidas, dice aquí la palabra, es la santificación, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Dios te llamó, Dios me llamó, Dios te salvó, Dios me salvó para que yo viva en santidad. Si ustedes recordarán que les he hablado de las 3 S, ¿se acuerdan de esas 3 S? Llamado a salvación, llamado a santidad y llamado a servir. Hoy estamos hablando acerca de la santidad. Dios nos rescató, Dios nos habló, nos llamó
para que vivamos en santidad, no para estar viviendo una vida impía, ¿sí? No viviendo una vida inmoral, ¿sí? Ahora, en cuanto a la santificación o la palabra santificar, simplemente significa ¿qué? Apartar para un propósito. Santificar significa apartar para un propósito. Apartado para un propósito especial. Entonces Dios te llamó, ¿sí?, para la santificación. ¿Y quiere decir eso entonces? Que tú has sido llamado, ¿para qué? Para ser apartado con un propósito especial, ¿sí? Para eso Dios te creó, para eso Dios te dio la vida, ¿sí? Tú eres especial, tú tienes un propósito especial, ¿sí? Tenemos la responsabilidad cada día de dedicarnos más y más a Dios, de modo que nuestro cuerpo, alma y espíritu le pertenezcan al Señor por completo, ¿sí? Todo, como dice, ahora sí, Tesalonicenses 5:23, lo voy a leer, 5:23. Dice así, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice ahí. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad de que cada día, no nomás hoy o mañana, no, todos los días, tenemos esa responsabilidad de dedicarnos más y más a Dios. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que, ahora sí, entregarle al Señor toda nuestra alma, cuerpo y espíritu, porque le pertenecen por completo al Dios Todopoderoso. Así es que tengamos presente eso. Nada mancha más a la persona que el pecado sexual. ¿Qué es la peor mancha que puede tener una vida? En que el hombre peque, en que el hombre cometa pecado sexual. Allá en 2 de Corintios 7, voy a leer este versículo, por favor. Dice aquí, es 2 de Corintios 7, versículo 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Escucharon lo que dice la palabra? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Que debemos de limpiarnos de toda contaminación. ¿Sí? Entonces, una mancha de pecado en tu vida, eso te puede traer tremendas consecuencias. ¿Cómo qué? Posiblemente al rato mañana venga el Señor Jesús y te quedes. No escuches la trompeta que el Señor Jesús va a tocar en las nubes. El rapto. Entonces te vas a quedar. Por eso es una tragedia. Es una tremenda tragedia cuando el hombre comete pecados sexuales. Es una tremenda tragedia, hermano, hermana. Entonces, téngalo presente esto. Tengo otra cita bíblica y te invito a que lo hagas ahí en tu casita y lo leas. 1 Corintios 6, 13 al 20. Ahí nos habla acerca de los pecados sexuales, ¿sí? Que tenemos que apartarnos. Que te dejo la tarea.
Anótalo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13 al 20. O después de mi exposición, tu líder pueda leer esta porción bíblica, ¿sí? Antes de orar, y que realmente hagamos conciencia y que te llevemos una vida santa, porque el Señor viene y tienes que estar preparado. Los que violan sus votos matrimoniales pecan contra Dios, pecan a sí mismos, de sí mismos, ¿sí? Y contra los demás cristianos. Y la verdad, Dios, ¿qué creen? ¿Creen que le agrada eso? No, de lo contrario, Dios va a traer un jalón de orejas, un castigo. Los va a castigar. Por esa razón, aguas con los que se han casado. Acuérdense los votos que hicieron ante el altar. Acuérdense los votos que se hicieron del uno al otro, ¿sí? De que se iban a amar, de que se iban a respetar, que se iban a conservar solamente para su cónyuge. Y si lo estás cumpliendo, felicidades, ¿sí? Y si estás ya mal, aguas, arrepiéntete, ¿sí? No quieras que Dios te castigue, no quieras que Dios te jale las orejas, ¿sí? Porque estás, ahora sí, pecando contra Dios. Estás contra sí mismo, o sea, tú mismo te estás haciendo daño. Y lamentablemente estás dañando a la congregación. Estás dañando ahora sí, a los demás cristianos. Y por esa razón Dios traerá juicio todo eso. Te lo dejo ahí. Y número 3 de este punto, número 2. Tener a la esposa en santidad y honor. Es lo que dice aquí la palabra. Voy a leer la palabra de lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde estamos estudiando, versículo 4 al 8, tenemos estos versículos que dice así: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Allí está el consejo que Dios nos está dando. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así como ustedes ya escucharon, como dice, o que se ha leído estos versículos, si usted se da cuenta que de estos versículos del 1 al 8, nos está hablando de la santidad. Nos está hablando de la santidad. Que Dios nos llamó a ser santos, no nos llamó a vivir en inmundicia. Y ahora en este punto que quiero resaltar, que para mí es muy importante, y no tan solamente para el hombre, ¿sí? Para el varón, aún también para la esposa, ¿sí? Aquí en el versículo dice que le habla al hombre, dice, tener a la esposa en santidad y honor. Pero también quiero decir, no tan solamente se refiere, le está hablando al hombre, sino también a la esposa. Es decir, podemos decir entonces, tener al esposo en santidad y amor. Para que entendamos, no para que, ahora sí, no para que diga, no, pues nomás le están hablando al varón. Y la mujer dice, no, la mujer va a decir, la esposa va a decir, no, Dios no habla, no, esa palabra no es para mí. No, momento. La esposa como vaso más frágil. Así dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7.
le voy a leer. Y si usted me acompaña, sería bueno para que lo lea. Este hermoso versículo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Que dice así, les habla a los maridos. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres que Dios te escuche? Haz lo que hoy Dios te está diciendo. Entonces, la esposa como a vaso más frágil. Una vida transformada habla con mayor fuerza y claridad. Fíjense nada más. Cuando hay una vida transformada, entonces se puede llevar a cabo este consejo. Tener en santidad y honor a nuestro cónyuge. Cuando realmente hay una vida transformada. ¿Sí? A menudo es el modo, ¿verdad?, más eficaz de influir en un miembro de la familia. Exactamente, si hay una vida transformada, entonces de una manera eficaz podemos influir para bien, para nuestra familia, llevar una vida de bienestar con nuestro cónyuge, con nuestra familia. Pero es muy necesario una vida transformada. El esposo y la esposa han sido comprados por la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ambos hemos sido comprados. Ambos. ¿Sí? Así es, el esposo y la esposa ha sido comprado con la sangre de Cristo, a precio de sangre, y santificado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, si lo quiero leer este versículo, quiero que por favor vaya conmigo y busque esta cita, 1 Corintios capítulo 6, y dice así. Por favor, pongamos atención y lean conmigo la palabra. 9, dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni las fornicaciones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios nos sacó? Aquí hay una lista. Nos habla de una lista de qué? De fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de afeminados. Y ahí hay una lista. Dice, antes eran ahí estaban. ¿Sí? Acuérdense que de ahí vienen. Y Dios nos sacó de ahí. Dios nos trajo a su luz para que nosotros seamos herederos del reino de Dios. Para que nosotros vivamos en santidad. Hemos sido santificados por Dios y por el Espíritu Santo. Hemos sido santificados. Entonces, por esa razón, tenemos que tener a nuestra esposa en santidad y honor.
Hermana, tienes que tener a tu esposo en santidad y en amor. Menospreciar las advertencias de Dios respecto al pecado sexual es contristar al Espíritu Santo e incitar el castigo. Así es. Entonces, si Dios ya te está advirtiendo que es terrible el pecado sexual, estás contristando al Espíritu Santo y estás provocando a que seas castigado, a que recibas castigo. Entonces, acuérdate, vamos a recordar, por ejemplo, David, Sansón, Judá y otros personajes de la Biblia que cayeron en este pecado y pagaron un alto costo. Así es que si tenemos grandes ejemplos aquí en la Biblia de hombres que cayeron en ese pecado, y aún en nuestro tiempo, hermanos y hermanas han caído en ese pecado, y esas personas que han querido levantarse les ha costado mucho. Pagaron un alto precio por haber pecado. ¿Sí? Y si alguien por ahí me está escuchando que cayó en eso y que fue restaurado, ahora sí, tú puedes afirmar que es cierto que se paga muy caro. Por eso no tenemos que menospreciar las advertencias. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? De aquellas personas que han cometido pecado, que han caído en pecado. Duele demasiado. A mí me hace llorar. Me duele mi corazón de esas personas que los veía servir y cayeron en pecado. Y después están ahí ya pagando ese alto costo por su pecado, por menospreciar las advertencias del Señor. Por esa razón tenemos que vivir en santidad. Por eso tenemos que conducirnos en santidad. Tenemos que tratar a nuestra esposa como una mujer santa y tenerla en mucho honor. Oigan esto, caballeros, varones, oigan esto. Tenemos que tratar a nuestra esposa como una mujer santa y tenerla en mucho honor. ¿Me escucharon, varones? Los casados y los jóvenes que se están anotando para casarse, igualmente lo digo para las mujeres. Mujeres casadas también tienen que tener a su esposo como santo y tenerlo en mucho honor. Ambos nos tenemos que ver así. Ambos nos tenemos que tener así. Señorita, que también tal vez ya te estás anotando para casarte, tenlo presente. Qué bueno que estás recibiendo esta enseñanza. Que tú tengas en alto honor a tu futuro esposo o a tu futura esposa. Una mujer santa, un hombre santo. Una mujer de alto honor, un hombre de alto honor. Por esa razón tenemos que conducirnos. Nos tenemos que conducir en santidad. Hermano, hermana, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Ya vieron lo que dice el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de Tesalónica? Que nos llamó el Señor a la santificación, no a la inmundicia. Por esa razón nos tenemos que conducir en santidad. Entonces ya no somos niños, no somos unos bebés,
Ya somos personas adultas que tenemos tiempo en conocer el Evangelio. Entonces, tomemos responsabilidad en esto. Tomemos el volante y nos conduzcamos en santidad. Hagamos un resumen de lo expuesto. Nuestro tema, conduciéndonos en santidad, en 2 puntos. El primero, vimos la importancia de saber conducir. ¿Qué es la palabra conducir? ¿Cómo se puede conducir? Y conducirse en santidad. Porque nuestro Padre Celestial es santo. No somos llamados a llevar vidas impías, sino a ser capacitados y educados para andar ante Él en santidad. Déjate enseñar. Capacítate para que andes delante de Dios en santidad. ¿Sí? Bueno, termino con este tema. Dios nos exhorta con que nos conduzcamos nuestra vida en santidad. ¿Sí? Recordando que la santidad es una separación y pureza ética. Es una separación y purificación ética. Y debemos ser personas éticos. ¿Sí? ¿Cómo vives en tu hogar? ¿Cómo tratas a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres? ¿Te conduces en santidad? ¿Vives en santidad? Eso es lo que hoy te comparto. Tenemos que vivir una vida pura, porque está a punto de venir nuestro Señor, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Tenemos que vivir en santidad. ¿De qué sirve que te cuides de la enfermedad, de esta pandemia del coronavirus, si vives en pecado? Si tratas mal a tu mujer, si tratas mal a tu marido, ¿de qué sirve que te cuides de esta enfermedad? Cuídate de esta enfermedad más terrible que te puede llevar al infierno. Te puedes quedar a la gran tribulación. De eso más te debes de cuidar. Tus días están determinados. Eso no tanto interesa. Mucha gente está preocupada por vivir mucho tiempo aquí en la tierra. ¿De qué sirve que vivas tanto tiempo aquí en la tierra si vives en pecado? Si vives, ahora sí, adulterando, fornicando. ¿De qué sirve que te cuides para que no te contamines, no te contagies con el coronavirus, del coronavirus? Cuando estás viviendo mal. ¿De qué sirve que te encierres en tu casa? Que no sales. Si estás viendo pornografía en tu casa. Haciendo cosas indebidas. Piénsalo. Sí, cierto, tenemos que cuidarnos de esta pandemia. Pero mayormente nos tenemos que cuidar de este pecado, de esta pandemia que siempre ha existido y que ha llevado a muchos al infierno. Por eso dice aquí la palabra, que ningún adúltero, ningún fornicario va a estar en el reino de los cielos. Va a estar con el Señor. Entonces, ¿de qué sirve que te estés cuidando de la pandemia? Cuídate más que todo de esto. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo, arrepiéntete. Que solamente la sangre de Cristo tiene poder para destruir ese pecado en tu vida si tú lo quieres. Así que te comparto esa enseñanza. Y esa enseñanza va a continuar. Voy a continuar con esa enseñanza. Deleítate en esa palabra.
Gózate en esta palabra. Y obedezcamos al Señor. Y que Dios nos llamó para vivir una vida de santidad. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Y me anhelo que todos estemos preparados cuando el Señor venga y toque la trompeta en los cielos, en las nubes, y lo podamos oír y tengamos la dicha de ser transformados y arrebatados. O si nos sorprende la muerte, o te sorprende la muerte, no te preocupes. Tú sabes a dónde vas. Si vives en santidad, solamente te vas a adelantar y vas a ir a descansar. Y estar con el Señor para siempre. Así que Dios te bendiga. En la siguiente edición estaré continuando con ese tema. Un abrazo te envío y les vuelvo a decir, los amo mucho. Los extraño y los bendigo y estoy orando por ustedes. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima edición.